Bueno, feliz sábado para todos, primero que nada. Ha sido un tiempo realmente desde que presenté por última vez, así que para mí ojalá esté un poco oxidado, un poco fuera de práctica. Como siempre digo cuando arranco, díganme si hablo rápido, los que me conocen saben que tengo esa tendencia, así que no teman en decírmelo, no me voy a enojar, no me voy a ofender, nada. Y es más, prefiero que me lo digan, así puedo ayudarlos a ustedes y pueden comprender mejor el tema, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, quiero hacer esa aclaración primero. Lo segundo es que el tema de hoy va a ser un poco más distendido. Mi idea es que pueda servir para saciar, para atender algunas dudas que podamos tener acerca de los aspectos que vamos a ver, que pueda ayudarnos a cada uno, y prefiero que haya más diálogo, prefiero que de hacer falta adaptar el tema a las necesidades de las personas y tratar de, digamos, sí, eso, llegar a que se puedan saciar las dudas y que podamos todos comprender, salir comprendiendo. Si alguna cosa no se llega a dar, bueno, no se llega a dar, pero la idea es esa. El tema que quiero dar, ahí voy a poner ya el Power, así ya queda en la pantalla, es este, es la relación y el homenaje entre el protestantismo y el catolicismo. A ver, upa, se me salió. Ahí está. A ver, estoy teniendo un problema con la presentación. Aguarden un segundito. A ver qué está pasando. Tranqui, somos pacientes. Sí, pasa que estoy con un pequeño conjunto de cambios con respecto a cómo suelo presentar, y se ve que se me está enloqueciendo la compu. A ver, bueno, lo tendré que poner, si no... ¿Cómo lo están viendo en este momento? Pregunto. Ya lo miramos claramente. Perfecto, Ahí se entonces. ve lo que vos estás proyectando, o sea, se ve la diapositiva principal, la línea de diapositivas chiquititas al lado y la Mira. división arriba. Entonces lo que voy a tener que hacer posiblemente sea compartir toda la pantalla, así que voy a dejar de verlos por las dudas, aclaro. Gracias, Agus, por la aclaración, porque yo no tenía exactamente la visual de lo que ustedes estaban viendo. Entonces, vamos a hacer así. A ver, ¿ahora qué se ve? Ahora se ve una Se ve diapositiva. bien. Muy bien. La barrita no la voy a poder sacar, les pido disculpas. Uy, se me está enloqueciendo la computadora, aparentemente. Bueno, vamos a ver si anda, y si no lo pondré como estaba en otro formato y no pasa nada. O sea, no se va a perder nada y no se va a perder la calidad de la presentación. Bueno, ese es el título, como lo ven ahí. Mi idea es ver eso, porque muchas veces como adventistas tenemos dudas, tenemos problemas acerca de cómo se ve esa relación y a lo largo de la historia. Y como dice ahí, el homenaje, eso lo vamos a entrar un poquito después, pero para empezar quisiera hacer una pregunta para todos los que están presentes, y mi idea es que participen, o sea, que me den sus respuestas, que me den sus perspectivas. Es, ¿cómo ven ustedes, o cómo veían capaz normalmente, o cómo ve un adventista normalmente el escenario de la ley dominical, el escenario en el cual se hace la imagen la imagen de la bestia, es ese momento que aparece en Apocalipsis 13, en el cual la segunda bestia, el Cordero, habla con voz de dragón y dice que adoren a la primera bestia? ¿Cómo se lo imagina normalmente en nuestra visión del gran conflicto? Una especie de sociedad secreta entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos, que lleva a implementar una ley dominical. Bien. La unión entre el protestantismo y el... Ay, perdón, está hablando alguien. Está arriba. Perdón, no entendí bien qué dijiste, Mica. No, lo que yo entendía era que el protestantismo iba a terminar cediendo por puntos en común con el catolicismo y aprobar de que se hiciera esta ley global dominical. Claro. Hace Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir lo que entendía o pensaba? Lo que más leo o que veo en redes sociales es el tema de la ley del medio ambiente. Casi Exacto. todos dicen que eso es lo que va a desencadenar ya ese día, ¿no?
Yo he escuchado la misma también, tengo que reconocer que yo he escuchado la misma. O sea, que es algo que varios grupos adventistas piensan lo mismo, y es preocupante a mí por lo menos, porque tomar algo que se ve que está a todos preocupando a lo largo a lo largo y ancho del ambiente, del mundo, perdón, que llame así tanto la atención y que se considere, no, eso es lo que va a traer la ley dominical. Y no sé si es tan así, porque no encajaría, por lo menos cuando uno tiene una visión del gran conflicto o ha leído un poco más de historia y de la perspectiva del gran conflicto, no encajaría con los modelos que uno ve que dice Ellen White, y por ahí estudiar un poco esa historia, de la historia del conflicto de los siglos y de la época, nos puede dar una visión más amplia y nos puede permitir ver cómo se tiene que ver lo que es el escenario de la ley dominical y cómo funciona esa relación entre el protestantismo y el catolicismo. Porque cuando vamos a la historia pasada y vemos cómo sucedió antes, teniendo en cuenta que Cristo podría haber venido en esa historia, vemos que no es tan así, o sea, no es como que el catolicismo o hay un elemento mundial que lleva a impulsar hacia ese evento. No es que la ley dominical, digamos, sea impulsada por el catolicismo, digamos, sino que viene de otro lado, viene directamente desde el protestantismo. Y igual es normal tener esa posición. Sí. Perdón, levanté la manito, pero tenía miedo de Sí. que sigas con otra cosa. Hay varias manitos levantadas de Esteban, después te voy diciendo. Perfecto. Cande, ¿qué Quería, decir? quería preguntar qué onda, yo no estaba enterada de eso, de ley medioambiental y que por ese lado iba a venir. Básicamente esa es una teoría, podríamos decir teoría de conspiración, o una perspectiva que tienen algunos grupos adventistas, de que la temática medioambiental sería una excusa para hacer la ley dominical. Que tomarían como un día de descanso de todas las empresas, de todas las actividades económicas o de toda la producción, para que el medio ambiente descanse y por tanto también justificar un descanso religioso. Básicamente esa es la teoría que tienen muchos adventistas de cómo se vería la ley dominical en el día de hoy. Pero obviamente esto pertenece a otros estudios, no es lo que vamos a adentrarnos hoy. Hay que tener en cuenta que la ley dominical obedece un contexto, y al hacer eso no están obedeciendo ese contexto, no están teniendo en cuenta la progresión de los eventos que hubo en su época y cómo los eventos se están dando hoy, y no encajaría en ese modelo, porque en esa época la prueba era una cosa y hoy la prueba no es la misma. Entonces, uno no puede traer la ley dominical de esa forma y aplicarla de esa manera, porque es forzarla en un espacio donde no encaja. Pero eso pertenece a otro estudio, igual. Hoy nosotros estamos abocándonos en otra cosa, no tanto en el hecho de la ley dominical en sí, sino entendiendo la ley dominical como un elemento, pero centrándonos más en lo que dice ahí el título, en la relación y el homenaje entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, ya más o menos teniendo en cuenta el pensamiento general, Agus, no sé si querés decirme quién está levantando la mano, pues yo no lo puedo ver. Está Raquel, está Diego y en un momento también estaba Emma, pero ahora la bajo. Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Yo ahí voy a tratar de recomendarme la pantalla. Por Raquel Orlando. Sí, Te digo lo que pensaba antes de entrar al movimiento, que la ley dale. dominical podía venir por algún problema, yo lo relaciono a algo parecido como la época de las plagas, que siempre lo utilizó, el miedo que utilizó la religión. Algo iba a venir tan grande que iban a tener que arrodillarse ante el papado o algún poder religioso para que sacara esa plaga, ese problema mundial en base a algo. Y ellos iban a exigir como contrapartida que se aplicara algo, ley dominical o lo que sea, para poder aplacar a Dios. Que fue una Claro, cosa que Satanás siempre le aplicó, ¿no? Cuando pasaba algo. claro, sí. Perfecto. ¿Quién más quiere hablar? ¿Cecilia? Sí, no sé si ustedes tienen algún familiar así adventista que esté todavía nominado de la iglesia, así. Y yo prácticamente me habla mi madre, por ejemplo, y es una cosa que no está de acuerdo en nada de lo que ella dice, nada, absolutamente nada, porque es como decía Orlando, ellos piensan que que el catolicismo se va a unir, va a extender la mano del protestantismo, que va a haber algún tipo de catástrofe, y no sé.
y también por la parte de esto de como dijiste tú, del ambiente que van a guardar el sábado para que descanse la gente, la familia, todo eso ¿crees? Y están como a 1 kilómetro, no sé, 100.000 kilómetros, yo prácticamente le escucho y si no, yo tengo que entrar a controversia porque es impresionante. Nada que ver con lo que nosotros pensamos y es difícil de explicarles todo porque tienen que empezar de la ABC, es dificilísimo. Están Exactamente. en otro mundo, no sé. Exacto. Diego. No, solamente creo que entre todas las acotaciones se puede ver una cierta nube, digamos, entre ese tema que es la ley dominical. Es como que se sabe, o sea, el adventista promedio entiende que va a ser algo tras las cortinas entre el papado y el protestantismo con Estados Unidos. Eso es lo que se sabe así a modo general. Y es por eso que pasa lo del medio ambiente. ¿Ves? Ahí está, la ley dominical. El Papa habla sobre el Día de la Familia. ¿Ves? Ahí está, la ley dominical. Eh, ¿Hay alguna ley dominical perdida por ahí en algún cartel que Carrefour va a descansar domingo? Ya las redes de los adventistas se llenan porque ahí está la ley dominical. Es decir, no hay un entendimiento, por decir así, sólido del tema. Entonces se van agarrando cualquier cosa que aparezca acerca de, del domingo. El adventista, como dice Agustina, reacciona. Es Exacto. reactivo a cualquier cosa que tenga que ver con el domingo, como acotación. Exactamente. Perfecto. Gracias, Diego. Coincido con vos y yo creo que en gran parte es por lo que vos decías, que es como que no están cimentados. No tienen un conocimiento, una cosmovisión clara de los eventos, ni del conflicto de los siglos en su mayoría. Yo creo que una gran parte del adventismo no ha leído el Espíritu de Profecía. Yo reconozco que hasta hace unos años no había leído nada prácticamente. Entonces, yo estaba en la misma situación, es decir, no es que me considero superior ni nada por el estilo, porque yo pasé por lo mismo y lo que me ha servido para entender un poco más es estudiar, es sentarme y leer, o escuchar incluso, porque a veces uno puede contar las cosas como para escucharlas, y es mucho más fácil para aquellos que tienen mayor facilidad auditiva. Pero, entonces, el objetivo justamente al hablar de este tema es ver eso, es cómo se veía en ese momento la situación, cómo eran las dinámicas que estaban funcionando en el ambiente de esa época, el contexto histórico, el contexto cultural, porque eso nos puede dar mayor entendimiento de qué es lo que tenemos que mirar, de cuál es la amenaza, de cómo funcionan las dinámicas de esa época, de la época de Elena, en la cual ella escribe el conflicto de los siglos, porque eso, si bien es una historia de falla y es una cosa que pasó hace 100 años, nos puede enseñar de las dinámicas y de aquellas cosas que se repiten en nuestra historia o que se tendrían que repetir en nuestra historia. Entonces, voy a ver si puedo compartir ahora bien la pantalla sin que me haga saltos la pantalla. A ver, aguardame un segundito. Ahí está. Vamos a leer una de las citas, a ver si me deja el software. A ver. Les pregunto, ¿qué están viendo? Porque yo sigo teniendo problemas acá. Se ve una diapo enorme que dice citas y hay una cita. Perfecto. Perfecto. Bueno, a mí se me está saltando constantemente. No sé qué onda. A ver. Pero No sé después estaba la cita. Decía citas y estaba la cita. Claro, el tema es que se me está entrecortando. A mí no sé si a ustedes lo ven de esta manera, Ahora pero a mí se se me fue. está... Sí, ahí lo Sí, saqué ahora, yo, por eso. ahora se fue. A ver, aguárdenme. A ver, espero que no se me corte. Se me corte. Qué macana. No sé qué es lo que está haciendo este problema en mi computadora. Ok, Ahora están las citas. Pero nosotros lo vemos bien, amigo. fantástico. A ver, aguardame un segundito. Porque recién me tiró un problema en la computadora. Bueno, Te perdimos. Sí, guarda un momento que reinicio. sí, te guardamos pausa. Tranquilo, quédate tranquilo que te esperamos. Sí, tranqui, gracias. Tania, te voy a pedir como habíamos dicho. Si puede ser. Ahí te pasé por WhatsApp. Bueno.
Perfecto. Estamos. Gracias. Bueno, ahora sí, esperemos que no se corte más. Quisiera comenzar leyendo esta cita, ya empezando a leer un poquito. La voy a leer yo, así arranco primero leyendo yo. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Esto que estamos leyendo es del capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, que se llama Los Estados Unidos en la Profecía. ¿Algo que le llama la atención de esta cita? ¿Cecilia? Me llama la atención del homenaje que habla también allí, ¿no? Como que ahí se ve claro, ahora nosotros podemos verlo claro con otros ojos, ¿no? Por todo lo que hemos estado viendo y estudiando, de que, que Estados Unidos va a ser importante, pero que el homenaje se va a dar también, el homenaje que pensamos del protestantismo al catolicismo. Eso me llama la atención, que ahora la cita esta la veo con otros ojos, como antes la había visto, no como la leíamos pensando que va a pasar en 1888, en 1900, por ahí, de la ley dominical. La entendemos como que está clarita. Claro, exactamente. Eso. Perfecto. Gracias, Cecilia. Bueno, como decía Cecilia, sí, exacto. Acá lo que por lo menos a mí también me llamó la atención, y por eso lo marqué, habla acerca de eso, que la autoridad de esta nación sería empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Por ahí nosotros cuando leemos esto podríamos pensar de distintas maneras, podríamos pensar como es empleada por alguien más, pero si uno no se fija, es empleada por sí misma, cuando uno lee bien con atención el texto. O sea, habla de que esa bestia por sí misma hace eso, digamos, da esa imposición de observancia en homenaje al papado. Vamos a la siguiente cita, si puede ser, Tania. Básicamente lo que vamos a ver en estas diapositivas son todas citas, así que no vamos a mostrar mucho más, creo que una línea de tiempo no más, pero prácticamente no mucho más. La siguiente cita me parece que va a dar un poco más de luz al respecto. Es unas 6-7 páginas después, pero da más claridad, creo yo. No, la anterior. Eso es lo que vamos a ver después. Me parece adelantado. Ahí está, esa misma. Bien. ¿Alguien la quiere leer? La leo. Dale, gracias. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden, mal de su grado, a la autoridad de la Iglesia católica. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Bien, perfecto. Acá hay una cosa que me parece importante resaltar, porque creo que puede ayudar a comprender bien lo que se quiere decir en el texto cuando se habla acerca de un homenaje que rinden. Cuando dice mal de su grado, la traducción correcta sería, para dar más claridad, es in spite of themselves, que es la traducción más directa sería a pesar de sí mismos, a pesar suyo, es decir, como que es algo en contra de sus propios deseos, en cierta forma. Es como
quieren hacer algo, pero al hacer ese algo, terminan haciendo sin querer lo otro también. Y cuando entrenamos en la historia en la que está hablando Elena, que es la historia del siglo XIX, que ahora vamos a entrar un poquito más, vamos a ver con más claridad por qué dice eso, y por qué es que es mal de su grado. Porque digamos que no se llevan particularmente bien el catolicismo y el protestantismo históricamente, y en ese momento menos todavía. Cuando vamos a la historia, vamos a entrar ahora un poquito en el aspecto más externo, más de la perspectiva exterior a lo que es el conflicto de los siglos, y desde la perspectiva de Ellen White, vemos que estamos, según lo que dice Sheryl Goldstein, en el primero de 3 movimientos protestantes que buscan la unión de la Iglesia con el Estado y que buscan también el reconocimiento de Estados Unidos como una nación cristiana. Está el movimiento de la enmienda cristiana, está el movimiento del nacionalismo judeo-cristiano y está la nueva derecha cristiana, que es la que está en la actualidad. La que estamos viendo ahora mismo es la primera, es el movimiento de la enmienda cristiana, que va desde la segunda mitad del siglo XIX, particularmente desde la Guerra Civil, hasta la primera mitad del siglo XX, que es donde empieza a deteriorarse y hasta desaparecer. Es un punto en el cual no se llevan del todo bien los católicos con los protestantes, y es más, si querés poner la siguiente diapositiva, Tania. Ahí está. Sheryl Goldstein dice que en el caso del movimiento de la enmienda cristiana, la amenaza percibida surgía del aumento de la población y el poder de los católicos, judíos, adventistas del séptimo día y libre pensadores. Entonces, vemos que para esa época había una amenaza de grupo, como vimos estudiando ese apunte en distintos estudios, que estaba constituida por esos 4 grupos. Y de esos grupos, ¿cuál es el más grande? Los católicos. Exacto. El grupo de los católicos es el que suponía la mayor amenaza para el protestantismo y para ese prototipo de verdadero americano que tenía ese grupo. Porque rompía con el primer principio, que era un hombre blanco protestante. Y al ser católico, el católico no era protestante y no cumplía con esos principios, y lo sentían como una amenaza histórica, y también por mucho conspiranoico, o sea, mucha teoría de conspiración que había en esa época, con el temor de que el catolicismo se infiltrara y quisiera tomar el poder en los Estados Unidos. Es muy interesante cuando uno lo ve de esa manera, porque normalmente cuando nosotros estudiamos esta historia, lo hacemos desde la perspectiva de la Iglesia Adventista, y creemos que nosotros éramos la principal amenaza para el protestantismo en la época, y para aquellos que querían llevar a cabo la ley dominical, la enmienda del reconocimiento de Estados Unidos como una nación cristiana, pero no es tan así. Y es más, no sé si recuerdan las imágenes que mostró Tess y que mostró Luis. Tania, te pido si puedes ir pasando las siguientes diapositivas. Esteban. Sí, Diego, sí. No, solo una pregunta nomás. Sí. ¿Querían poner en la Constitución una nación cristiana o una nación protestante? ¿O por ahí me estoy confundiendo? A mi entender es las dos cosas, porque los grupos que lo conformaban era lo que era la National Reform Association, la Asociación Nacional de Reformas, que estaba conformada por iglesias protestantes. Entonces, el reconocimiento era de reconocer que era una nación cristiana protestante. Ambas cosas. Entonces, claro. Porque si ellos decían que era una nación cristiana solamente, no atacaban la amenaza de grupo que era el catolicismo. Y con las otras leyes, como las leyes dominicales, ellos sí iban a atender los otros 3 grupos, pero al decir una nación cristiana protestante, atacaban a los 4 grupos a la vez, y lograban también decir que el catolicismo no es América, no es Estados Unidos. No nos representa. Perfecto, gracias. Entonces, a diferencia con el adventismo, con los otros grupos, podemos ver en las distintas imágenes, podés ir pasando, Tania, creo que son 6, podemos ver que realmente percibían como una amenaza principal al catolicismo. Vemos cómo tenían conspiraciones con respecto a ellos. Incluso ahora en las diapositivas que vienen vamos a ver cómo veían al mismo Ku Klux Klan como la herramienta de defensa y que reflejaba el verdadero espíritu americano,
contra Roma, lo cual para mí es horrible personalmente, pero muestra cuál era la perspectiva que tenían ellos, cómo percibían una amenaza a Roma y cómo veían aquello que reflejaba sus valores en esa época. Y refleja realmente ese prototipo americano que decíamos, que era el hombre blanco protestante. Entonces, esta imagen es la que mejor lo representa, porque obviamente los miembros del Ku Klux Klan eran blancos y eran altamente racistas, eran protestantes, y vemos que tiene la Biblia en su mano, también vemos que es nacionalista, porque tiene la bandera en su otra mano. Entonces, eso por ese lado. Pero vemos que no hay ese tipo de caricaturas o ese tipo de ataques hacia los otros tres grupos, a lo que son los libres pensadores, a lo que son los judíos, a lo que son los adventistas. Entonces, vemos que ellos ven como claramente su mayor amenaza al catolicismo, y lo que están buscando con esos avances es refrenar a estos cuatro grupos que atacan su identidad y excluirlo de cierta forma, es negarles ese reconocimiento de que ellos son americanos, o negarles el posible avance que ellos pudieran hacer para atacar su identidad. Entonces, eso es lo que vemos en esa parte, en ese aspecto histórico de Conflicto de los Siglos. Para los que no lo saben, el conflicto fue hecho en 3 ediciones entre 1884 y 1911. Son la edición de 1884, la edición de 1888 y la edición de 1911. Es decir, que la época en la cual Ellen White escribe este libro encaja perfectamente en esta historia. Y es lo que nos permite entender bien lo que está pasando. Y ahora lo que a mí me gustaría es adentrarnos más en lo que fueron esos conflictos por el avance de las leyes dominicales y las enmiendas cristianas. Porque normalmente, como adventistas, a veces no conocemos bien la historia de 1888, pero en la historia de 1888 hubo, y años cercanos, hubo avances para intentar establecer una ley dominical en esa época. Siempre conocemos acerca de la reforma de John C. Waggoner, pero no escuchamos acerca de eso. Pero la cuestión es que no es solamente eso. Ahora lo vamos a ver enseguida, pero en esa época hay, cada vez que se presenta la ley dominical, una propuesta de reforma de la Constitución para agregar la enmienda cristiana, y también en esa época, en 1892, hay un fallo judicial que dice que es una nación cristiana. Entonces, vemos que la historia es bastante compleja, y vemos constantemente en esta historia cómo el adventismo y otros grupos también están tratando de contrarrestar y luchar contra el avance del protestantismo para imponer esa enmienda cristiana. Quisiera entonces ahora que leamos unos párrafos de lo que es la historia de 1893, que es una de las leyes dominicales que sí se logró pasar, que es la ley dominical de la Feria Mundial de Chicago. Esa es una ley en la cual Jones va a hablar, y al final se pasa esa ley, no se hace una vuelta atrás, por más de que él habla de la inconstitucionalidad de la misma, pero sucede algo muy interesante, que es que el catolicismo va a dar una respuesta, y va a dar la respuesta más fuerte respecto al argumento de lo que era el asunto del sábado, y de lo que simbolizaba lo que estaba haciendo el protestantismo en esa época. Y es lo que yo creo nos va a dar una mejor visual, primero que nada, en forma clara y directa, de lo que es la relación entre catolicismo y protestantismo, y segundo, de cómo se ve ese homenaje y cuál es el homenaje, en cierta forma. Entonces, vamos a empezar a leer primero que nada un poco de contexto acerca de lo que sucedió, de los argumentos que hace Jones, y luego vamos a saltar hacia lo que hace el catolicismo. Por ahí, por una cuestión de tiempo, vamos a ir leyendo lo que está en negrita simplemente, para que no se alargue demasiado, porque nos queda todavía unos cuantos párrafos para leer. Así que, ¿alguien quiere ir leyendo? Yo puedo leer. Cualquiera de los dos, no tengo problema. Tania, ¿quieres arrancar vos? Bueno, Hay mucho dice, para leer, el así que- 52º Congreso, en su legislación sobre la Feria Mundial de 1893, dio este peligroso paso al interpretar la ley de Dios, declarando en efecto que el cuarto mandamiento no solo era obligatorio para todos los hombres y naciones, sino que exigía la observancia del primer día de la semana. Bien, ahí lo que está hablando es ya unos años después, Jones, por medio de lo que es The American Sentinel, que era una revista que lanzaba el adventismo en defensa de la separación de la Iglesia y del Estado, y en respuesta muchas veces a los avances de la Asociación Nacional de Reforma,
habla acerca de lo que fue esa feria mundial y de cómo se hizo un avance de algo que era inconstitucional y que era claramente una unión de iglesia y del Estado. Vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Alguien quiere leer? Sí. Esto, por las dudas, es El cautiverio de la República, que es un texto en el cual Jones pone todo el argumento que ellos hicieron en esa historia. ¿Quién quiere? ¿Quién habló recién? Si puede empezar, por favor. Sí, Jorge. Gracias. En febrero de 1863 se inició un movimiento organizado por una combinación religiosa, compuesta por las iglesias evangélicas del país para conseguir que el gobierno de los Estados Unidos se comprometiera, mediante una legislación directa, a reconocer la religión cristiana y a adoptar y aplicar a nivel nacional el domingo como el sábado cristiano, o Día del Señor. Propusieron primero lograr su propósito mediante una enmienda a la Constitución Nacional, declarando que esta es una nación cristiana y colocando así todas las leyes, instituciones y usos cristianos sobre una base legal innegable en la ley fundamental del país. Bien, muchas gracias, Jorge. Por ahí, si alguien quiere comentar algo, si no, yo mientras tanto comento. Acá Jones lo que hace es ir a 1863 primero, que es donde comienza el movimiento de la Asociación Nacional de Reforma, y habla acerca justamente de sus intereses, de reconocer la religión cristiana y aplicarla a nivel nacional, y también hacer una enmienda a la Constitución Nacional, declarando que esa era una nación cristiana. Vemos que él entrelaza ambos elementos de esa historia, que estábamos viendo, lo que es la ley dominical y la enmienda, y muestra cómo siempre las intenciones son las mismas. Vayamos al siguiente párrafo. ¿Alguien quiere leer? ¿Leo? Por favor. En 1888, 21 de mayo, el senador Blythe presentó un proyecto de ley para asegurar al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como el día religioso. Y el 25 del mismo mes presentó una resolución conjunta para enmendar la Constitución Nacional a fin de establecer los principios de la religión cristiana como la religión de la nación. ¿Sigo? Bien. Ahí está bien, gracias. Eso me alcanza. Bien, ahí vemos el segundo elemento que marca Jones. Jones marca dos momentos históricos. No sé si Tania querés poner la siguiente diapositiva. Jones marca 1863 como la época de la Guerra Civil y donde arranca este movimiento con fuerza para querer establecer la enmienda cristiana y lo que es la ley dominical. Eso, si quieren, lo pueden relacionar con los estudios de Iglesia y Estado, con distintos estudios que hemos estado dando acerca de esta historia. Marca también 1888, que es por ahí la ley dominical más conocida, porque hay un libro acerca de eso que se llama La Ley Dominical Nacional, que habla acerca del discurso de A.T. Jones, justamente cuando discute con el senador Blair en esa historia. Y luego nos lleva hacia la historia que está sucediendo en ese momento, que es la de 1893, que es otro intento, otro avance por hacer lo mismo. Tania, si puedes poner la siguiente diapositiva. Perfecto. Acá saltamos unos párrafos. Ellos hace sus argumentos Jones, y luego dice lo que dice acá. ¿Alguien quiere leer? Yo leo si quieres. Dale, muchas gracias. Dice, por todos... para. A ver. Pequeño problema técnico. Si no, habla el libro de Tania. Si querés Creo leo que yo. Ahí. Por todos estos hechos, el American Sentinel no toma parte en esta campaña de apertura del domingo. Nuestra posición es la de siempre. No nos importa y nunca nos ha importado ni un rasguño de bolígrafo si la Feria Mundial está abierta o cerrada a los domingos. Nos importa y siempre nos ha importado más de lo que se puede decir si la cuestión debe ser decidida por la legislación y si el gobierno debe entregarse así a las manos del poder eclesiástico. Contra esto siempre hemos protestado y trabajado con todas nuestras fuerzas,
tanto antes como desde que se hizo. Bien, gracias Andy. Entonces, vemos que eso es lo que hace en su momento Jones como argumento contra esa ley que se había producido, y en los siguientes párrafos, en las siguientes páginas de ese texto, vemos que Jones es convocado al Congreso para hablar, para argumentar contra esa ley. Te pido, Tania, si puedes poner la siguiente diapositiva, que es donde vemos lo que Jones empieza a decir. No nos vamos a detener demasiado en todo lo que él va diciendo, es más, vamos a saltear unas cuantas partes por una cuestión de velocidad, y también porque el objetivo no es tanto ver los argumentos que hace Jones en sí, sino ver los resultados que se producen y también ver cómo responde el catolicismo acerca de lo que está sucediendo en este momento. ¿Quién quiere leer este pequeño párrafo? Si quiere leer solamente lo de negrita. Mi primer punto es que este tema de si las puertas de la Feria Mundial deben estar cerradas o abiertas el domingo es un tema con el que el gobierno nacional no tiene nada que ver. Está completamente fuera de su jurisdicción en cualquier sentido. Perfecto, muchas gracias. Él argumenta eso básicamente, que es algo en lo cual el gobierno no se tendría que meter, no corresponde que se meta. ¿Podemos leer el siguiente párrafo? Ahí está, perfecto. Yo lo leo. Dale, gracias, Agus. No solo es así en ese punto, sino que si la Constitución no hubiera dicho una palabra sobre el tema de la religión, el Congreso no habría tenido poder para tocar esta cuestión. Pero el pueblo ha hablado, la Constitución ha hablado, y ha negado el derecho del gobierno de los Estados Unidos a tocar la cuestión, y ha reservado ese derecho a los estados o al pueblo. No solo hizo eso, sino que fue más allá, y de hecho prohibió al gobierno de los Estados Unidos tocar la cuestión. Esta falta de poder habría sido completa y total sin la prohibición, porque los poderes no delegados están reservados. Pero el pueblo fue más allá, y no solo se reservó este poder, sino que prohibió expresamente al Congreso hacerlo. Bien. Señor, ¿eso también? No, igual, tranqui, eso lo voy a leer yo en un segundito. Pero el tema acá es que John está haciendo todos argumentos constitucionales. Está diciendo que constitucionalmente el gobierno no podía tomar esta decisión, que era inconstitucional lo que estaba haciendo, que estaba asumiendo facultades y poderes que no correspondían. Pero el tema es que el Congreso ya sabía eso, ya sabía que era inconstitucional y ya lo habían hecho. Pero entonces a las personas que querían argumentar en contra de esa ley, les habían prohibido que hablen acerca de eso. Pero Jones lo que decidió hacer acá es intencionalmente y objetivamente omitir ese pedido de que no hablen acerca de elementos constitucionales, y se dedicó durante todo el tiempo que tuvo para presentar en ese momento a demostrar claramente cómo era inconstitucional lo que estaban haciendo y que estaba rompiendo justamente con sus facultades y uniendo la Iglesia con el Estado. Entonces, cuando le dicen si sus argumentos son solamente constitucionales, él dice lo que dice ahí, que dice, hay algunos otros, pero el fundamento de todos es la inconstitucionalidad de la misma. Los que enviaron las peticiones, porque él había hecho una solicitud de firmas, había juntado firmas y había juntado 350.000 firmas, que es a quienes les dedica este documento. Dice que sabían que era inconstitucional cuando lo pidieron. Entonces, si queremos ir ahora al siguiente párrafo, lo que sucede con esta historia, como dijimos, es que la ley queda, no se hace ningún cambio, es decir, fracasan en hacer que se anule esa ley, que no avance. Pero lo que sucede posteriormente de eso es que el Catholic Mirror, que es lo que aparece ahí, va a dar una respuesta, una posición sobre el asunto, y va a hablar sobre lo que sucedió en ese conflicto. Y lo que dice A.T. Jones dice, nunca hemos utilizado ni utilizaremos un lenguaje tan severo para decir a los protestantes que el domingo es una institución católica romana como el que utilizan los propios papistas para decir la misma verdad. Y él cita justamente a un documento del Catholic Mirror, hecho que es un órgano del cardenal Gibbons de Estados Unidos de esa época, que fueron citas de 4 editoriales que hicieron ellos, en las cuales directamente destrozan el argumento del sábado, o el domingo en realidad, como una creencia protestante basada en la Biblia. Vamos al siguiente párrafo. Esteban, esa cita anterior, ¿quién la dijo? ¿De ¿Cuál? Jones? ¿La de recién?
Sí. Esta es de Jones. Sí, sí, sí. Ok. Abajo dice que es A.T. Jones, que es del 21 de febrero de 1895, A.T. Jones en el American Sentinel. Ok, gracias. De nada. Perdón, solo para saber si entendí bien. Sí. Entonces, acá estaban diciendo que no es una idea que hayan sacado de la Biblia, sino que la sacaron de la Iglesia Católica, como que estaban rindiendo un homenaje a la Iglesia Católica. Básicamente lo que están haciendo, que es lo que el mismo catolicismo va a decir, es el domingo, la institución del domingo no es bíblica. El mismo catolicismo te lo va a reconocer. Y va a decir, no solo que no es bíblica, sino que es una institución romana, que la creamos nosotros, y que el protestantismo la está agarrando. Y por más de que nos acusan de apóstatas y de que estamos negando a Dios y poniéndonos por encima de Dios, al reconocer el domingo, están negando sus principios y están reconociendo nuestra autoridad. Eso es lo que vamos a ver que van a estar diciendo. Es muy interesante leer este texto, yo lo recomiendo muchísimo, pero vamos a leer obviamente las partes más importantes ahora. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Tania. Esto ya es el texto que que se llama La Respuesta de Roma. Después les puedo pasar los libros que utilicé y todo, no hay ningún problema. Pero esta es una introducción que hace Jones primero, o hacen los editores en realidad, que dice, en marzo de 1893, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, que era la asociación en defensa de la libertad religiosa que había hecho el adventismo, imprimió estas resoluciones en un folleto titulado Apelación y Protesta. Al recibir una de ellas, el editor del Catholic Mirror publicó una serie de 4 editoriales que aparecieron en ese periódico los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre de 1893. Estos artículos, que no fueron escritos por la mano del cardenal, aparecen bajo su sanción y son la expresión del papado sobre el tema, y son el desafío abierto del papado al protestantismo y la demanda de que los protestantes rindan al papado una cuenta de por qué guardan el domingo y también de cómo lo guardan. Vamos al siguiente párrafo. Bien, acá empiezan a hablar ya directamente el catolicismo, y dice que la semana pasada les había llamado una atención un tema al recibir un folleto de 21 páginas de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, que se llamaba Apelación y Protesta, que era creado por los adventistas. Y dice que las resoluciones critican y censuran con mucha acritud, que es con dureza, con rudeza, la acción del Congreso de los Estados Unidos por invadir los derechos del pueblo, cerrar la Feria Mundial en domingo. A ver. Entonces, ¿acá alguien quiere leer? Acá se está hablando de catolicismo, por las dudas. Leo. Dale, gracias, Aita. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos con la Biblia como maestra, que no pueden encontrar ninguna justificación en sus páginas para el cambio del día del séptimo al primero. ¿Continúo? Sí, adelante. Por el contrario, los protestantes del mundo, exceptuando a los adventistas con la misma Biblia, como su apreciado y único maestro infalible, por su práctica desde su aparición en el siglo XXI, 16, con la práctica consagrada del pueblo judío ante sus ojos, han rechazado el día nombrado para su adoración por Dios y asumieron en aparente contradicción con su mandato un día para su adoración nunca referido para ese propósito en las páginas de ese volumen sagrado. Bien, acá vemos que el catolicismo está hablando de las dos partes que estuvieron discutiendo en ese argumento, en ese momento, y dice que los adventistas son el único cuerpo de cristianos que realmente utiliza la Biblia como maestra, y dice que el protestantismo, que se reconocen como bajo el principio de utilizar solamente la Biblia como su llave y como su regla de vida, están utilizando un elemento para adorar a Dios que no está de acuerdo con su mandato en la palabra de Dios. Entonces, ellos ya están planteando acá en una introducción lo que ellos están viendo en ese momento. Entonces, ellos dicen en estas páginas que su propósito al lanzar este artículo es arrojar tal luz sobre esta cuestión tan importante que nuestros lectores puedan comprender la cuestión en todos sus aspectos y así llegar a una clara convicción. Y dicen que los adventistas, así como los israelitas, derivan su creencia del Antiguo Testamento
y también del Nuevo Testamento, viendo que están respaldados entre sí y que no hay contradicción entre ellos. Ahora, ¿alguien quiere leer? Acá la parte negrita, simplemente para ir más rápido. Yo leo, pero sabés que la negrita no se resalta tanto. El mundo protestante ha estado desde su infancia en el siglo XVI en total acuerdo con la Iglesia Católica en mantener santo no el sábado, sino el domingo. La discusión de los fundamentos que condujeron a esta unanimidad de sentimiento y práctica durante más de 300 años debe ayudar a colocar el protestantismo sobre una base sólida en este particular. Si los argumentos a favor de su posición superan los proporcionados por los israelitas y los adventistas, siendo la Biblia el único maestro reconocido de ambos litigantes, el árbitro y testigo. Sin embargo, si por otro lado estos últimos proporcionan argumentos incontrovertibles por la gran masa de protestantes, ambas clases de litigantes apelando a su maestro común, la Biblia, no les queda otro recurso que admitir que han estado enseñando y practicando lo que es bíblicamente falso durante más de 3 siglos, adoptando la enseñanza y la práctica de lo que siempre han pretendido creer, que es una iglesia apóstata, contraria a toda garantía y enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bien, gracias. Básicamente, ahí lo que está diciendo el catolicismo es que si el adventismo tiene razón, el protestantismo, al seguir utilizando el domingo y al querer sancionar estas leyes, está admitiendo de que está adoptando las prácticas de lo que consideran una iglesia apóstata, de lo que consideran a Babilonia. Entonces, ahora ellos dicen, ningún protestante que viva hoy en día ha obedecido todavía ese mandamiento, prefiriendo seguir a la iglesia apóstata a la que se hace referencia que a su maestra, la Biblia, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no enseña ninguna otra doctrina si los israelitas y los adventistas del séptimo día tienen razón. Ambos bandos apelan a la Biblia como su maestro infalible y dicen ellos, dejemos que la Biblia decida si el sábado o el domingo es el día ordenado por Dios. La discusión de este tema primordial no está por encima de la capacidad de las mentes ordinarias ni implica un estudio extraordinario. Dicen que se resuelven en unas pocas cuestiones sencillas de fácil solución. Que son 3 preguntas. ¿Qué día de la semana ordena la Biblia que sea sagrado? ¿Se ha modificado el Nuevo Testamento por precepto o práctica el mandato original? Y si han obedecido los protestantes desde el siglo XVI el mandamiento de Dios, guardando santo al día ordenado por su guía y maestro infalible la Biblia, y si no, ¿por qué no? Entonces ellos a partir de estos se disponen a dar respuesta en las siguientes editoriales. Obviamente eso estamos salteando, porque no es el objetivo ver tanto los argumentos que hacen al respecto, sino la posición que adoptan y a las conclusiones a las que llegan. ¿Alguien quiere leer? Conforme a la promesa que hicimos en nuestro último número, procedemos a desenmascarar uno de los errores más flagrantes y las incoherencias más imperdonables de la regla de fe bíblica. Sin embargo, para que no seamos malinterpretados, consideramos necesario partir de la premisa de que el protestantismo no reconoce ninguna regla de fe, ningún maestro, salvo la Biblia infalible, así como el católico cede su juicio en asuntos espirituales implícitamente y con una confianza sin reservas a la voz de su iglesia, así también el protestante no reconoce otro maestro que la Biblia. Toda su espiritualidad se deriva de sus enseñanzas. Es para él la voz de Dios que se dirige a él a través de su único maestro inspirado. Encarna su religión, su fe y su práctica. El lenguaje de Chillingworth, la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia es la religión de los protestantes. Muchas gracias, Matías. Okay. ¿Alguien quiere leer esto? Acá ellos empiezan a dar argumentos, por las dudas aclaro, al respecto de cómo, por ejemplo, Uy, se pasó. A ver, ahora un segundito. Bueno, acá habla acerca de cómo el mismo Cristo se refiere como el Señor del sábado, y que durante todo su registro de vida utilizaba y guardaba el día sábado, pero nunca insinuó un deseo de cambiarlo, y que sus apóstoles y amigos personales tampoco ofrecen un ejemplo de cambiar el sábado por el domingo.
Y es más, dice que durante el momento de su muerte, mientras que su cuerpo estaba todavía en la tumba, Lucas informa de que volvieron y prepararon especias y ungüentos y descansaron el día de reposo según el mandamiento. Entonces ellos acá están haciendo los mismos argumentos que solemos utilizar muchas veces para defender el sábado, y dicen ellos, por tanto, la conclusión es inevitable que los que siguen la Biblia como su guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día, tienen el peso exclusivo de la evidencia de su lado, mientras que el protestante bíblico no tiene una palabra de defensa de su sustitución del domingo por el sábado, basados en la Biblia. Entonces, esto ya muchas páginas después, ya 10 páginas después, como recién podemos ver, ya medio cerrando están ellos, dicen, hemos recogido de manera estudiosa y precisa del Nuevo Testamento todas las pruebas disponibles que podrían aducirse a favor de una ley que anule el día de reposo de la antigua ley, o que sustituya otro día en la dispensación cristiana. Hemos tenido cuidado de hacer la distinción anterior, para que no se pueda alegar que el tercer mandamiento fue abogado bajo la nueva ley. Cualquier argumento de este tipo ha sido anulado por la acción de los obispos episcopales metodistas en su pastoral de 1874 y citada por el New York Herald de la misma fecha, del siguiente tenor. El sábado inspirado en el principio y confirmado una y otra vez por Moisés y los profetas nunca ha sido abrogado. Es decir, cita a algunos grupos protestantes que también reconocen que el sábado en la Biblia nunca fue abrogado. Después dicen, la Biblia y el sábado constituyen la palabra de guardia del protestantismo, pero nunca hemos demostrado que es la Biblia contra su sábado. Hemos demostrado que nunca ha existido mayor contradicción que su teoría y su práctica, hablando acerca del protestantismo. Hemos demostrado que ni sus antepasados bíblicos ni ellos mismos han guardado un solo día de reposo en su vida. Los israelitas y los adventistas del séptimo día son testigos de su profanación semanal del día nombrado por Dios tan repetidamente, y mientras han ignorado y condenado a su maestro, la Biblia, han adoptado un día guardado por la Iglesia Católica. ¿Qué protestante puede, después de leer estos artículos, con la conciencia tranquila, seguir desobedeciendo el mandato de Dios, que ordena guardar el sábado, mandato que su maestro, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, registra como la voluntad de Dios? Acá ya está cerrando ellos mismos. Y sigue después. La primera proposición necesita pocas pruebas. La Iglesia Católica, desde hace más de 1000 años, antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Entonces ellos mismos dicen, bíblicamente no se cambió el sábado al domingo. La Iglesia Católica, en su propia autoridad, cambió el sábado al domingo. Y dicen, el mundo protestante al nacer encontró que el sábado cristiano estaba demasiado arraigado como para oponerse a su existencia. Por lo tanto, se vio la necesidad de consentir el arreglo, lo que implicaba el derecho de la Iglesia a cambiar el día durante más de 300 años. El sábado cristiano es, por tanto, hasta el día de hoy, el hijo reconocido de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Es decir, al mantenerse en silencio y no decir que el sábado era el día de reposo, sino seguir adorando el domingo, el protestantismo sigue reconociendo al catolicismo como una autoridad. Es lo que está diciendo el catolicismo. Su pretensión de abandonar el seno de la Iglesia Católica fue por apostasía de la verdad, tal como se enseña en la palabra escrita. Adoptaron la palabra escrita como su único maestro, lo cual no tardaron en abandonar, como lo han demostrado abundantemente estos artículos. Y por una perversidad tan voluntaria como errónea, aceptan la enseñanza de la Iglesia Católica en oposición directa a la enseñanza clara, invariable y constante de su único maestro, en la doctrina más esencial de su religión, acentuando así la situación en lo que puede designarse acertadamente como una burla, un engaño y una trampa. Los protestantes afirman que se basan únicamente en la palabra escrita, profesan mantener solo la escritura como norma de fe, justifican su revuelta con el argumento de que la Iglesia ha apostatado de la palabra escrita y sigue la tradición. Ahora bien, la afirmación de los protestantes de que solo se basan en la palabra escrita no es cierta. Su profesión de sostener solo la escritura como norma de fe es falsa. Y ellos mismos dan la prueba. Dicen, la palabra escrita ordena explícitamente la observancia del séptimo día como el sábado. Ellos no observan el séptimo día, sino que la rechazan. Si realmente sostuvieran solo la escritura como su norma, observarían el séptimo día como se ordena en toda la escritura. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del sábado ordenada en la palabra escrita, sino que han adoptado y practican la observancia del domingo, para lo cual solo tienen la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, la afirmación de que solo la escritura es la norma fracasa, y la doctrina de que la escritura y la tradición son esenciales queda plenamente establecida, siendo los propios protestantes los jueces. Es muy duro lo que está diciendo
si lo piensan, porque está atacando los mismos principios del protestantismo, demostrando cómo ellos en sus propios actos demuestran de que sus principios no los cumplen, y sino que siguen todavía siguiendo a la Iglesia Católica. Siguen siendo sus hijos. Así, fue la inconsistencia de la práctica protestante con la profesión protestante lo que dio a la Iglesia Católica su tan buscado y incesante deseado terreno sobre el cual condenar al protestantismo y a todo el movimiento de la Reforma como solo una rebelión de ambición egoísta contra la autoridad eclesiástica. En esta controversia vital, la clave, la expresión más importante y culminante de la inconsistencia protestante estuvo en el rechazo del Sabbat del Señor, el séptimo día, ordenado en las Escrituras, y la adopción y la observancia del domingo como lo ordenó la Iglesia Católica. Y esta es la posición de las respectivas partes en esta controversia. Hoy, como muestra este documento, esta es la cuestión vital sobre la que la Iglesia Católica acusa el protestantismo y sobre lo que condena el curso del protestantismo popular como indefendible, autocontradictorio y suicida. ¿Qué hará este protestantismo, estos protestantes? Ahí cierran básicamente la editorial los católicos. Hay mucho más, yo sí tuve que resumir porque obviamente son más de 30 páginas, pero básicamente, como dije, acá el objetivo no es tanto ver el argumento que hacía a favor del sábado, sino ver cómo el catolicismo mismo condenaba al protestantismo y decía que lo que estaban haciendo no tenía realmente defensa, por lo menos no desde la parte bíblica, y básicamente lo que estaban haciendo era reconocer su autoridad. Es decir, por más de que estaban queriendo condenar al catolicismo, queriendo removerlo por medio de las leyes dominicales, por medio de la enmienda cristiana, lo que estaban haciendo era reconocer su autoridad. Estaban dándole homenaje, y como dijimos hoy en el texto, era mal de su grado, o a pesar de sí mismos. Entonces, esto ya es de parte de Jones, y de parte de los editores de lo que es el American Sentinel. Se puede preguntar, ¿por qué Roma no salió antes con tanta audacia? ¿Por qué ha esperado tanto tiempo? Y dicen, no le interesaba hacerlo antes. Cuando debía moverse, deseaba hacerlo con poder, y el poder aún no lo tenía. Pero sus denodados esfuerzos por el reconocimiento nacional y gubernamental y el establecimiento del domingo, los protestantes de los Estados Unidos estaban haciendo más por ella de lo que ella podría hacer por sí misma en cuanto a conseguir el poder gubernamental en sus manos. Esto lo sabía muy bien, y por lo tanto, solo esperó. Y ahora que los protestantes, en alianza con ella, han logrado esta terrible cosa, se levanta de inmediato con toda su arrogancia nativa y su espíritu de antaño, y pide a los protestantes que respondan ante ella por su observancia del domingo. Esto también lo hace porque está segura del poder que los protestantes han puesto tan ciegamente en sus manos. En otras palabras, el poder que los protestantes han puesto en sus manos lo utilizará ahora para su destrucción. ¿No muestra esto claramente que las declaraciones de los obispos metodistas, o sea, vas a que habla de cuando citan a los metodistas de cómo ellos mismos reconocen que no se ha abrogado el sábado? El mirro durante todos estos 19 años se ha mantenido esperando para un momento como este, y más que esto, los protestantes encontrarán más cosas de este tipo que han sido guardadas y que aún serán usadas de manera que los sorprenderá y confundirá. Bien. No sé si entendieron, si encontraron justamente más o menos lo que yo quería transmitir en el estudio, pero ¿alguien quiere decir algo? No estoy pudiendo ver antes. Esteban. Sí, Matías. Sí. Bueno, cuando tú me pusiste la primera cita y yo vi ahí que en la primera parte, creo que ahí se vio la naturaleza de la ley dominical que viene de la parte jurídica, legislativa, ¿no? Y pongamos, no sé, en un caso, en un escenario, yo soy un adventista ahorita ya muy terco, por decirlo así. Yo digo, si dan la ley del clima, ¿no? Del cambio climático, se va a cambiar también leyes jurídicas, o perdón, va a pasar por el tema jurídico y también por la parte legislativa para todos los países, bueno, supongo que de la ONU, supongo, ¿no? Que serían los primeros que tendrían que firmar eso. Ahí como que encontraría un elemento para sustentar como adventista que va a haber una ley, ¿no? Y después diría, bueno, si veo que en el tiempo de Elena White estaban los protestantes y no estaban obviamente en buenos términos con los católicos, y viceversa, pero hoy como que cambió todo, ¿no? Y ahora como que hay más tolerancia religiosa y ese tema de libertad, y vemos que ahora el Papa está llamando a la unidad, a la unión, y llama a todos los líderes religiosos, a los políticos, ¿no? Y va haciendo todo este tipo de movimiento
Entonces yo podría decir, bueno, el Papa va a ir, va a todos a convencer de que se haga esta ley, y va a llegar a Estados Unidos, que es como dice el país que va a adoptar esto, y va a pasar por el Congreso y se va a aprobar toda esta ley. En ese caso, lo único que yo podría entender es que no viene del Papa esto viene de los protestantes. Esa sería mi primera respuesta, por ejemplo, ¿no? Y de ahí tendría que explicarle todos estos argumentos, ¿no?, que tenemos. Pero a partir de ahí, ¿está bien eso? ¿O cómo Yo podría...? creo que sí, yo creo que sería una buena forma de arrancar, sí. Por ahí es importante entender primero que nada que, como decíamos en la primera cita, del conflicto de los siglos, que es el protestantismo, es decir, es los Estados Unidos los que dan el homenaje hacia el papado, y no que el papado le da a los Estados Unidos la forma en que tiene que dar el homenaje. Es decir, el homenaje es algo que hacen mal de su grado, como lo vemos en la cita que tenemos ahí, que es la con la que voy a cerrar ahora, y surge del mismo protestantismo, digamos, porque buscan restringir, atacar hacia el catolicismo, sobre todo en esa época, y la relación que tenían con ellos era mala, era de odio prácticamente, de desprecio. Pero al hacer lo que estaban haciendo, mal de su grado estaban reconociendo su autoridad. Estaban diciendo, nosotros queremos reconocer que somos protestantes, queremos reconocer que esta nación es una nación cristiana, que no la acepta a ustedes, pero por el principio que estaban queriendo hacerlo, yo creo que primero es importante explicarle bien la historia, por eso estoy explicando esto. Al hacer lo que estaban haciendo, estaban reconociendo la autoridad. Entonces, ¿qué opciones les quedaban al reconocer la autoridad de la Iglesia Católica y negar su propio principio de sola escritura? Porque al reconocer el domingo no están respetando su principio de sola escritura, están reconociendo la autoridad del papado. Entonces, se encuentran en un callejón sin salida, en el cual o reconocen que el adventismo tiene razón, y se unen al adventismo, o reconocen la autoridad del papado, y se unen al papado, y dejan de decir que son apóstatas, que son una iglesia que entra en apostasía y que está negando a Dios y la palabra y la voluntad de Dios, o dejan de decir que son apóstatas ellos y tampoco se reconocen ellos como apóstatas, o continúan condenando al catolicismo como apóstata, condenándose a sí mismos a la vez. Entonces, eso por ese lado en la parte de la historia. Con respecto a lo que respecta a esa perspectiva con respecto a la mental, etc., ahí la clave que entender es que, como decías vos, no viene del catolicismo la ley. Históricamente vemos que el homenaje surge del protestantismo. Y lo hacen mal de su grado, no lo hacen intencionalmente. Está en la naturaleza del homenaje, es decir, no está en la ley dominical en sí, sino lo que simboliza en sí. No está en la enmienda en sí, sino lo que simboliza. Está en el espíritu detrás de la misma y lo que lleva a entender, a demostrar. Demuestra la naturaleza de ese grupo de protestantismo en relación con el catolicismo. Y demuestra justamente esa naturaleza con respecto al homenaje. Dicen, sí, somos sus hijos. Y al reconocer su autoridad, o sea, al reconocer esa ley, están reconociendo la autoridad del papado. Entonces, el objetivo capaz no es tanto responder, por lo menos ahora mismo, por qué esa perspectiva está mal, a pesar de que, como ya hablamos en otros momentos, las dinámicas que se tienen que dar, que se dan para la ley dominical, obedecían un contexto, obedecían un momento histórico, sino que el objetivo mismo era más de nada entender la relación entre protestantismo y catolicismo, porque entender esas dos cosas y entender cómo funciona el acto del homenaje es lo que nos va a permitir, primero que nada, ver cómo tendría que verse a día de hoy la ley dominical, obviamente en su aspecto simbólico, pero, y ver justamente cómo se tendría que dar las dinámicas, ver de dónde viene la amenaza, ver cuál es el grupo que va a avanzar al respecto, y entender justamente que no es el catolicismo que se ensalza a sí mismo, no funciona de esa manera. Por tanto, ese argumento justamente del ambiental se cae por sí solo, porque no puede venir del catolicismo. El catolicismo está con una herida que se está sanando, y justamente lo que termina de sanar esa herida es el homenaje que da por parte de la Santa Bestia, de Cordero. No sé si sirvió, fui por varios lugares, así que no sé si sirvió. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo?
Sí, yo levanté la Esteban, mano. Sí, perdón, no sé quién de los dos quiere primero. No importa, adelante, adelante. Bueno, por ahí capaz si no lo que puedo hacer es cerrar la idea que yo quería cerrar, y ahí hablamos y seguimos, y oramos y cerramos, ¿les parece? Bárbaro. Por ahí yo lo que quería hacer es volver a la cita que dijimos al principio, que es la que por ahí más luz nos daba, que es la de Conflicto de los Siglos 442.4. Cuando vemos con el contexto que habla Ellen White en su momento, 1884, 1888, 1911, y vemos esta cita ahora, entendiendo la historia que hay a su alrededor, cuando habla de la observancia del domingo por los protestantes, es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. Vemos ahora que es por eso que hace referencia a ella, a ese texto por parte de los católicos. Habla acerca de cómo, al reconocer el domingo, ellos le están prestando homenaje, por más de que lo que están queriendo hacer en realidad es refrenarlos, reprimirlos, de atacar su identidad protestante. Al hacer eso, al reconocer ese elemento, están tomando su propia naturaleza, porque están reconociendo su carácter y su autoridad por encima de la Biblia, y por tanto poniéndolos como reconociendo su autoridad. Entonces, rinden así homenaje a aquel poder, que es el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, que es lo mismo que hacía el catolicismo en su época, al momento de lo que fueron los 1260 años, ellos también están haciendo lo mismo, están elevando una imagen a la bestia, y imponen la observancia del domingo en los Estados Unidos, que impone la adoración a la bestia de su imagen, y que significaría dar ese homenaje por parte del protestantismo hacia el catolicismo. Entonces, no sé si ayuda esta perspectiva, espero que se haya ayudado, que haya dado un poco más de visual y que haya permitido entender un poquito más lo que dice el Conflicto de los Siglos. Por Esteban, ahí, sí, Diego. no solamente un detalle, Sí. lo que nosotros hablamos al principio acerca de la visión de, por decir así, del adventista promedio sobre la ley dominical, sí. creo que se da justamente por el hecho de que nosotros solamente miramos nuestra perspectiva acerca de la historia y acerca de los acontecimientos que rodearon, digamos, el tiempo de Elena de White. Porque una cosa es que nosotros digamos, va a ser de esta forma, o el protestantismo va a dar, rendirá homenaje al papado, es una cosa, pero creo que toma una proporción mucho mayor si nosotros vemos que el mismo catolicismo reconoce el homenaje de parte del protestantismo. Es decir, cuando uno ve los eventos externos que rodean la historia y hace ese tipo de estudio, creo que la cita, por ejemplo, ahora tenemos la cita al final, creo que toma un peso totalmente distinto esta cita, viendo la perspectiva católica misma de los acontecimientos. Exacto. No sé si se pudo entender lo que trato de explicar. Gracias, Diego. Gracias porque me ayudaste a recordar un poquito lo que quería decir al respecto. Así que sí, yo quería ir por ese lado exactamente, de que entender justamente cómo lo ve el mismo catolicismo, cómo ven ese desprecio por parte del catolicismo hacia el protestantismo y el protestantismo con el catolicismo, nos ayuda a entender cómo funcionan estas dinámicas. Y nosotros cuando estudiamos los eventos que tienen que suceder ahora, por nuestra metodología podemos entender justamente de que estas circunstancias, estos elementos, si bien no literales, porque los distintos elementos han cambiado, las circunstancias y el contexto ha progresado, hay ciertas dinámicas que se repiten. Como por ejemplo, es el protestantismo el que tiene que traer la ley dominical, no el catolicismo. Hay esa enemistad por parte de esos dos grupos, y al hacerlo, por más de que no se lleven bien con el catolicismo, están rindiendo homenaje, por más de que ese homenaje no se vea en forma tipo de, reconocemos al catolicismo como la autoridad principal, porque no lo están haciendo explícitamente, pero implícitamente por sus actos demuestran reconocer y homenajear a ese grupo. Y por ahí era por ese lado donde quería reflexionar, y gracias Diego por eso, porque por ahí ya me había dejado un poquito y me ayudaste a encarrilarlo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere dar un comentario? Yo quería comentar una cosa. Sí. Cuando uno habla de homenaje, generalmente
el homenaje se hace póstumo. O sea, el caso de los políticos, cuando se muere un político, los demás empiezan a alabarlo, todo ese tipo de cosas, se le hace monolitos o lo que sea. Y en este caso, con la iglesia, estaba muerta. Y hacen el homenaje póstumo, que al hacerle el homenaje la reviven, porque de ahí ellos toman coraje en decirle todas esas verdades que estaba ocurriendo. Que a veces uno como adventista en su época pensaba que eran dos poderes similares que ya estaban a la par, pero no, el protestantismo era un poder en ese momento. Perfecto, muchas gracias. Veo unas manos levantadas, no sé quiénes las tienen porque las habían dejado levantadas o porque quieren hablar, pero si quieren hablar, adelante. Esteban, yo quería preguntar si Sí, Nico. este homenaje, ¿no? Ujú. ¿Va a ser siempre de la parte del protestantismo involuntario o implícito, digamos? ¿O llegará un momento que digamos, reconocerán que en el fondo tienen la misma ideología que el catolicismo, digamos? Yo creo que, a ver, yo creo que hay dos elementos. Primero que nada, el elemento de que ellos reconozcan oficialmente, yo no creo que lo hagan, sinceramente. Y luego el elemento justamente más interno, que interno puede ser que no se, capaz que se terminen dando cuenta, pero que lo reconozcan puedan no reconocerlo o incluso pueden negarlo. Yo creo que eso no va a cambiar. O sea, las historias que tenemos anteriormente nos muestran que todos esos avances por querer imponer algo en unión de la Iglesia y el Estado no eran por lo general en asociación con el catolicismo, sino que eran para refinar el catolicismo o a su amenaza de grupo percibida en ese momento. En este caso, justamente las amenazas que querían contener eran adventistas, libres pensadores, judíos, católicos, y con el catolicismo estaban en enemistad. No tenemos, por lo menos en la historia, de que fuera a ser de otra forma. Exacto, lo que dice Mati, que este texto muestra la estructura acerca de eso, muestra cómo funciona eso, muestra de que por más de que ellos no quieran hacerlo, o sea, no lo estén reconociendo, lo están haciendo a ese homenaje. Me hace recordar por ahí a las figuras que se utilizaron en su momento en los distintos estudios por parte de TES, que es como, por ejemplo, un padre cantante y su hijo también cantante. Por más de que se pudieran llevar mal, si el hijo tiene una buena voz de canto, posiblemente la heredó de su padre. Y al cantar, al hablar, al hacer estos actos, le rinde de cierta forma homenaje a su padre, porque la voz la heredó de su padre. Lo mismo sucede en este caso con el protestantismo. El domingo no es realmente uno de sus principios. Lo heredó del catolicismo, y al hacerlo, por más que odia el catolicismo, reconoce que es la autoridad. Y si tomamos esa naturaleza, esa adoración, ese homenaje en forma espiritual, vemos que por más que cambie el principio, mientras que se haga esa unión de Iglesia y del Estado, como habla acá Elena, cuando se unen con el poder secular para imponer su posición al respecto de algún asunto moral, lo que están haciendo es reconocer a la actitud anterior del catolicismo y por tanto están rindiendo el homenaje, haciendo lo mismo ellos, como sus hijos. No sé si este sería único. Sí, me llama la atención, por ejemplo, ¿viste el versículo que puso Mica ahí recién? A ver. Con la parte que dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, ¿no? Ahí esa parte es como que suena así a simple vista, ¿no? Como que Claro. suena que lo hace de manera más voluntaria, por así decirlo, ¿no? No sé, yo Claro. pregunté porque dije, bueno, capaz que en el contexto que se dio con la feria esa de Estados Unidos, capaz que todavía no estaba todo avanzado, ¿no? O sea, era algo que recién comenzaba y capaz que, no sé. La cuestión es que el contexto y la historia te demuestra justamente que ese homenaje no es intencional, no es deseado, no es en amistad, no es como reconocemos tu autoridad, nos unimos a vos. No funciona así, vemos que la historia demuestra lo contrario, que ese homenaje, esa adoración, no es voluntaria, no es intencional. Vemos que se odiaban
y en el momento en el cual Elena dice que podrían haber regresado y que le rindieron adoración de esa forma. Eso, gracias Mica. Gracias por el comentario. Claro, gracias, Esteban. De nada, Nico. ¿Alguien más? Esteban, Sí, Matías. una última. No, Por favor. aprovechando que está acá Mati y Diego, y bueno, yo siempre quería quizás alguna vez entender qué es lo que sienten los teólogos, ¿no? Quizás cuando ya ellos se gradúan y ya son pastores de campo o profesores, qué sé yo, o en la rama que estén, ellos en el tema de ley dominical, no sé cómo le entienden desde esta perspectiva de que hay muchos que piensan que esto va a pasar en muchos años más, ¿no? Y quizás actualmente no se ve, y porque eso quizás no lo pueden expresar, o quizás se callan, no sé, cómo es el interior del mundo de la teología en sí. Es una, por decirlo así, contradicción entre ellos, se cuestionan esto. No sé si lo han podido escuchar bien. No sé si ellos Creo que, Ahí está Diego, perfecto. Adelante. creo que hay una cierta, entre comillas, libertad para expresar. Uno, tanto en la facultad o como en sermones, escucha distintas posturas siempre. Algunos son más eminentes, otros son más futuristas, más adelante. Como dijo Matías, yo también he escuchado hablar que el escenario sociopolítico no presenta algo como una ley dominical para allá, pero también está esa, se me fue la palabra, como esa inminencia de la segunda venida de Cristo. Entonces hay como una dicotomía. Miran el escenario político y social y el escenario te dice no, pero miran los escritos del Elena White y la inminencia de la segunda venida y te dice sí. Entonces como que eso marea, por decir así, a pastores y al mismo adventista, digamos, esa dicotomía entre lo escrito y la inminencia de la pronta venida de Cristo y la realidad sociopolítica que hay. Yo por ahí, yo no soy teólogo, no estudié teología, pero no sé si Mati quiere aportar algo. Si no, yo lo que puedo decir es, desde mi observación desde afuera, es de que, primero que nada, pensando en distintos modelos, en distintas historias que nos dan información acerca de nuestro tiempo, pienso que al igual que en el tiempo del Israel antiguo, en el Omega, la posición acerca del asunto, acerca del final de los tiempos, acerca de lo que en ese momento era la primera venida, en este momento sería la segunda venida, no están todos en igualdad, todos tienen distintas posiciones y como que no tienen una visión clara al respecto. Y muy posiblemente estos argumentos, esos pensamientos que vienen acerca de cómo se tiene que dar la ley dominical actualmente, vienen de no entender la historia, no entender lo han sucedido anteriormente, y por eso es tan importante conocer la historia, pero también de no poder justificar, de no poder darle un hilo de conducción claro a los sucesos que están ocurriendo en la actualidad, que los lleve a una convicción certera de que se está en una situación similar de ley dominical. Pero eso es porque entiende la ley dominical como algo literal. No entiende justamente todos los avances y cómo el espíritu de la ley dominical está en cualquier imposición de moralidad por parte de la Iglesia con el poder del Estado. Entonces, eso es lo que muchas veces les impide por ahí el vivenciar y ver realmente eso, y ver justamente que la ley dominical obedecía un contexto en su momento, que no es el mismo actual, pero que el evento en sí puede cambiar de nombre, pero el significado sigue siendo el mismo. Y Esteban, quizás algo para aclarar respecto al estudio en sí, digamos. Nosotros, yo, por ejemplo, en la carrera de teología, en los 5 años, nunca he visto nada parecido a lo que hace, por ejemplo, hoy el movimiento. No hay ningún estudio sobre el contexto histórico del tiempo del Elena White,
yo tuve conocimiento, por ejemplo, del libro La Ley Dominical Nacional acá, ahora. O sea, es como Sí, que, como que decía, después se lo comparto. es como hay una total ceguera respecto a eventos externos. Y como no se estudia los eventos externos anteriores en el tiempo del NY, también se pierden los eventos externos en este momento. Es decir, no hay ningún tipo de estudios. Somos totalmente cerrados, así como el judaísmo, en lo que Exacto. nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros esperamos. Exacto. Exactamente. Esteban. Mati. Perdón, muy bien explicado, Diego. Totalmente de Gracias acuerdo. por los comentarios, realmente. Me hacía acordar está el presidente de México, AMLO, que justo cuando vino el tema de la pandemia, él dijo, le hizo un comunicado nacional, dijo, tranquilos, si esto es grave, nosotros le vamos a avisar. O sea, confíen en nosotros. Y era re grave, él era el que estaba atrasado. Entonces, yo creo que lo mismo sucede en la Facultad de Teología. Es falsa la idea de que un teólogo sabe de profecía. Porque en la facultad prácticamente no te enseñan. Tenés Daniel y Apocalipsis, pero todo el mundo le saca un 10 ahí. Si vos sabés un poco más o menos es porque vos de manera personal lo estudiaste. Pero es como que no es importante en la facultad que vos sepas, porque es lo mismo que hasta habla este presidente. Tranquilo, si estamos cerca de un decreto dominical o algo va a pasar, la estructura te va a decir. Nosotros te vamos a avisar, te vamos a comunicar, así que no es necesario que vos sepas de estas cosas. Nosotros te vamos a dictar todas las cosas. Interesante. Gracias, Mati. Yo quisiera comentar algo, pero después que se termine la grabación. Ok. Bueno, ¿alguien más? Si no, cerramos con una oración y así podemos también cerrar la grabación. Bueno, ¿alguien quiere orar? Sí. Adelante. Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder haber recibido más luz y enseñanza de parte de nuestro orador en estos momentos, Señor, principalmente porque día a día tú nos sacas de dudas y nos preparas para ir estando más preparados para poder enseñar a nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, por cuidar de todos nuestros seres amados. Te pedimos que sigas protegiendo a aquellos que necesitan de ti, que sigas dándonos luz, Señor. Sigue utilizando cada uno de nuestros instructores. Para aquellos que todavía nos falta, podamos seguir estando día a día más en contacto y seguir creciendo. En lo personal sé que me falta mucho, Señor, pero agradezco a cada uno de los oradores por su intervención y por su preocupación para que nosotros podamos seguir iluminándonos para poder llegar a otros hermanos. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por ti, porque nada somos sin ti. Ahora te pedimos, Señor, que prepares al orador Parminder, que va a venir dentro de un rato. También prepáranos a nosotros para poder estar en contacto con él. Gracias por todas las cosas que tú nos das. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. 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 Amén, gracias. Gracias. Gracias.